Uso del acelerador contra consumo de combustible. Ahora hagamos algunas pruebas sobre cómo pisar el acelerador mientras conduce. En esta prueba, el vehículo es acelerado y desacelerado repetidamente entre 75 y 85 km por hora. Esto da una velocidad promedio de 80 km por hora, pero el patrón de conducción es ondulante. Este es un patrón muy diferente a uno de manejo estable, en el cual la velocidad se mantiene constante a 80 km por hora. Comparemos el consumo de combustible con estos dos patrones de conducción. En conducción estable, el medidor aumenta a una velocidad constante. Esto significa que el consumo de combustible es constante. En el patrón ondulado, notamos que toda la inyección de combustible se detiene cuando se suelta el pedal del acelerador. El volumen de consumo de combustible alcanza un pico cuando el pedal se oprime. Miremos los resultados. En conducción estable sobre un circuito de 4.4 kilómetros, el consumo de combustible es 688 centímetros cúbicos y la distancia recorrida 24 kilómetros por galón. En conducción ondulada, el consumo de combustible es 803 centímetros cúbicos y la distancia recorrida 21 kilómetros por galón, una reducción de 14%. Cuando el freno de escape es agregado a la misma prueba, el consumo es 980 centímetros cúbicos y la distancia es 17 kilómetros por galón. Esto es un 30% de caída comparado con una conducción estable. Trate de ahorrar combustible manteniendo el pedal del acelerador en una posición constante, siempre que usted conduzca sobre una carretera regular o sobre una autopista. Usted frecuentemente ve este tipo de conducción en la noche. El conductor maneja a una velocidad muy alta, acercándose bastante al vehículo que está adelante y tratando permanentemente de buscar el chance de pasarlo. O el conductor se acerca demasiado al vehículo de adelante y permanece muy cerca detrás de él. Estos métodos de conducción afectan adversamente el consumo de combustible. Esto porque a velocidades muy altas, las desaceleraciones y aceleraciones desperdiciadas deben ser repetidas muchas veces. En autopistas o carreteras solitarias, donde usted puede viajar a una velocidad fija, el consumo de combustible puede ser mejorado sosteniendo el acelerador a un nivel constante, tanto como sea posible. Y para hacer esto, es imperativo que mantenga una distancia adecuada desde el vehículo que está adelante para evitar aceleraciones o desaceleraciones repentinas. Este patrón de manejo puede ser revisado con el tacógrafo. En el caso de conducción ondulante, vemos que el tacógrafo aparece como un patrón ondulante, de onda. Entre más grande el cambio en la velocidad, peor es el impacto sobre el consumo de combustible. En conducción estable, el tacógrafo aparece como una línea recta. El consumo de combustible se mejora conduciendo de forma tal que se alcance la línea recta tanto como sea posible. El consumo de combustible también varía con el método de desaceleración. En la desaceleración, el freno de motor y el freno de escape pueden ser aplicados, y el consumo de combustible se afecta según cómo sean utilizadas estas funciones. Cuando el acelerador se suelta y el freno de motor se aplica, vemos que el consumo de combustible cesa completamente. En otras palabras, no se usa combustible durante este intervalo, de forma que usted puede economizar combustible durante la desaceleración. Durante la desaceleración, ¿cuál es la diferencia cuando usa el freno de motor y un freno de escape? Hagamos una prueba para ver la diferencia en la acción de frenado de cada uno. Viajando a 60 km por hora, el acelerador se suelta en el punto de frenado de forma que el freno de motor se aplica. En el momento en que el vehículo desacelera hasta 40 km por hora, se deja caer una bolsa de agua. Se realizan medidas de la distancia que el vehículo recorrió mientras desacelera desde 60 hasta 40 km por hora con el freno de motor y con el freno de escape.
Con el freno de motor la distancia recorrida es de 300 metros. Usando el freno de escape la distancia se reduce a 200 metros. De otro lado, tomando el punto donde el vehículo bajó su velocidad a 40 km por hora como referencia, nos encontramos en el punto donde el acelerador fue soltado. Vemos que cuando se usa el freno de escape el acelerador se suelta 200 metros antes del punto de referencia. En este intervalo, entonces, se usa más combustible que cuando se frena con el freno de motor únicamente. Entonces, lo urgimos a que maximice la operación inercial, que no usa combustible, graduando el freno de escape normalmente en la posición de apagado y usando el freno de escape de acuerdo con la pendiente de la carretera o de acuerdo con la carga del vehículo. Mantener el vehículo en mínimas por largo tiempo también afecta grandemente el consumo de combustible. Realizaremos mediciones para ver qué tanto combustible se consume en ralentí en el motor durante un minuto. En ralentí, durante un minuto, se consumieron 15 centímetros cúbicos de combustible. En una hora, 15 centímetros cúbicos por 60 minutos, 0.9 litros. En reposo durante 3 horas por día, un día, 2.7 litros. Un mes, 50 litros. Un año, 648 litros. Es decir, 171 Reduzca galones. Al mínimo el ralentí. Lo que es más, usando tales cosas como un aire acondicionado, el consumo durante la operación en mínimas se vuelve aún peor. La operación en mínimas innecesaria tiene un efecto adverso sobre el consumo de combustible. Cuando usted baja de su vehículo en una estación de servicio o cuando sea, haga un hábito de apagar siempre el motor y no dejarlo encendido en mínimas. El método de conducción tiene un impacto definitivo sobre el consumo de combustible. Vamos otra vez sobre los puntos principales. En una autopista o carretera principal, minimizando su velocidad, obtendrá un gran ahorro de combustible. Durante las arrancadas y aceleraciones, esté preparado para hacer cambios ascendentes a baja velocidad del motor y trate de usar el cambio más alto posible mientras conduce. Conducir a una velocidad constante ayudará a mejorar el rendimiento de combustible. Cuando desacelere, haga uso efectivo del freno de motor para reducir el consumo de combustible. Finalmente, trate de evitar el ralentí lo más que pueda. Haga un hábito de apagar el motor cuando abandone el vehículo. Estas técnicas de conducción para eficiencia de combustible no solamente mejoran el rendimiento de combustible, sino que conducen a mejorar la seguridad y a reducir los costos de mantenimiento de su vehículo. Esto a su vez significa que contribuyen grandemente en la reducción de las emisiones de CO2. Le urgimos a que practique todas las técnicas de conducción para manejo de combustible eficiente que hemos introducido hoy. Haciéndolo conducirá su vehículo como un profesional, tal como lo requieren los tiempos actuales.